favor. Ya se cambió automáticamente. Así se le escucha. Solo que acaba de mutear su micrófono. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí, ya, gracias. Buenas noches, estimados alumnos. Disculpen la tardanza. Lo que ocurre es que en la universidad se está tratando de aplicar la plataforma Moodle para las clases, pero el problema es que ahora hemos intentado ingresar y no sale la pantalla que acredita ese ingreso. Así que vamos a intentar ajustar esta dinámica que permite grabar las clases desde la próxima sesión. Bueno, el día de hoy, alumnos, nos tocaba trabajar el tema de la evolución del sistema carcelario en el Perú. Y hay un viejo artículo que cita la revista de Derecho de la Universidad Católica, número 31 del año 1973 todavía, en el cual, perdón, después te llamo para que en el cual de alguna manera se redacta una aproximación a la evolución de la pena privativa de la libertad en el Perú. El artículo es de un conocido tratadista que incluso ha tenido influencia en el sistema penitenciario, que es el doctor Vega Santagarea Fernando. Y habla pues de la punición en el incanato, en la colonia, en el virreinato y en la república. El día de hoy vamos a tratar de intentar presentar el contenido de este material con el apoyo de PPTs que el doctor Jean-Pierre Hurtado nos va a ayudar desde la perspectiva más pedagógica. En primer lugar, tal vez para señalar que la punición incaica tuvo pues su ubicación en términos económicos y políticos en el sistema del preincanato y del incanato, que como sabemos era un régimen político teocrático, pero también de Estado. Entonces la punición incaica de alguna manera se eleva en términos de contemporaneidad por los siglos previos al descubrimiento de América y se basa principalmente en el relato de los cronistas y Vega Santagarea desde el comienzo nos dice que hay que tener cierta precaución acerca de los testimonios que están glosados por los cronistas, porque tenían mucho de fantasía sus relatos, a pesar que no eran pues grandes historiadores, sino más bien conquistadores, en muchos casos religiosos, y fuentes de crónicas como las de Cieza, de Murúa, de Cobo, mucho más consolidada ya Garcilaso o Amán Poma de Ayala, que a decir de Vega Santagarea, lo que expresan es un cuadro tentativo de la situación de la ejecución de la pena en el Incario. Entonces, bueno, pues estos relatos de los cronistas hay que mirarlos con reserva, mas no con rechazo. Así lo orientan, así orientan la perspectiva del raciocinio, del producto que nos ofrecen los cronistas, historiadores como Horacio Urteaga o Ribagüero, o antropólogos como Juan Ocio y hasta Raúl Porras Barnechea, ¿no? Porque refieren que los relatos de los cronistas revelan presencialidad, pasión, tradición popular,
¿no? Y a veces algunos hacen comentarios desde la cercanía a los protagonistas del incanato, como Juan de Betanzos, que era cuñado de Atahualpa, y que censuraba, dice, cuán diferentemente los conquistadores hablan de delito y muy lejos de lo que los indios la usaron. Gonzalo de Oviedo critica a los historiadores latinos, pues cuentan muchas cosas, dice, al revés de cómo son, u otras que nunca fueron, ¿no? Y están hartas de ellas, que es imposible que sean, ¿no? Y además están, al retratar los recopiladores de las costumbres vernáculas, atormentados por pasiones religiosas, ¿no? Sin embargo, Luis Baudin, ¿no?, que es de los primeros españoles en tratar de entender el mundo andino, dice que sí tienen cierto valor histórico, documental, y en realidad nos presentan sobre todo a los conquistadores españoles como importados, pues, que vienen a nuestra América trayendo una ideología de un mundo inquisitorial y severo, que le llama pecado, por ejemplo, a toda relación sexual, que tiene distinta concepción sobre costumbres e instituciones. Pero bueno, guardando esas precauciones, describe el autor que ustedes van a leer, porque le vamos a enviar el texto de Vega Santa Gadea, la organización judicial en el incanato, un poquito, porque no es una estructura a la manera de la modernidad que vemos a través de nuestros ojos, ¿no? Sin embargo, da cuenta del derecho de venganza de los ayllus primitivos y de las normas consuetudinarias que perfeccionaban un régimen de juzgamiento, pero que le otorgaban la función del centro del orden punitivo al Estado, que administraba justicia en nombre de la colectividad. Y entonces, en el contexto del absolutismo de ese gobierno y Estado teocrático, el historiador Bustamante Rivero habla, sin embargo, de la existencia de una estructura de descentralización administrativa que incorporaba a las noblezas regionales como una forma también de cooptación política de la administración, sobre todo en el incanato. En el propio incanato, la organización judicial era por estructura de ubicación territorial de las familias. Así tenemos los Chunca Camayo, que era un juez de faltas y controversias de 10 familias. Chunca, lo que sabemos, hoy quechua sabemos que significa 10, ¿no? Chunca Camayo. Después teníamos los Pachacamayo, que eran jueces revisores, o sea, una especie de segunda instancia de apelación que veía sentencias de 10 chuncas, o sea, de una centena de familias. Luego teníamos los Huaranja Camayo, que eran superiores, que resolvían controversias de 1000 familias. Y por último, el uno con H. Camayo, que juzgaba a gobernadores, inspectores, ¿no? Pero también en el ámbito geofísico y territorial de 10.000 familias. Y finalmente están, lo que seguramente hemos escuchado hablar de alguno de ellos, sobre todo de Felipillo, los conocidos funcionarios de Tucuirico, ¿no?, que eran veedores visitantes de los cuatro suyos, ¿no?, que eso sí, administraban justicia contra los jueces inferiores, los curacas vecinales, los delitos de usurpación del Estado, ¿no? Sí, alumno, estoy compartiendo la pantalla. ¿No me ve usted? ¿Ustedes me ven, alumnos? ¿Hola? ¿Ustedes me están viendo, alumnos? ¿Hola? Sí, doctora, sí se le ve a usted. Porque un alumno me manda un correo diciendo si estoy compartiendo la pantalla. Y sí. Doctora, sí le vemos a usted, pero no vemos, o sea, pantalla si es que entonces estuviera compartiendo diapositivas. Todavía no estoy compartiendo diapositiva. Recién estoy presentando el texto, estimado alumno. ¿Ya? Sí se le ve, doctora. Gracias, Alberto.
Bueno, entonces decía alumnos que esta estructura medio administrativa, gubernamental, territorial, jurisdiccional, era una estructura más o menos compleja, ¿no? Pero por encima de los tucuiricu, que duda cabe estaba, no necesariamente el Inca de frente, ¿eh? Había una especie, lo diré pedagógicamente, alumnos de Corte Suprema, que era el tribunal llamado el Consejo de los 12, que resolvía pues las decisiones de última instancia, tanto en lo que a la mirada moderna se llamaría un fuero contencioso civil, cuanto el fuero contencioso en lo criminal. Esta corte estaba compuesta por 6 hanancuquenses y 6 jurincusquenses, es decir, Hanan arriba, Jurín abajo. Es decir, el Cusco estaba dividido en 2 sectores. Entonces había 6 integrantes del Consejo de los 12 del Cusco de arriba y 6 del Cusco de abajo. Y esta corte era asesorada, miren qué interesante, por un funcionario especializado que era una especie de entendido en la ley, Oquipo Camayo, ¿no? En el fondo, atrás está también la imagen de la lectura del Quipu, ¿no? Que era parte de la estructura de pensamiento, de sentido, que le daba legitimidad a los fallos de último nivel. Este Consejo de Supremo de los Apocuna era presidido por el Inca y en su versión más sintética solo lo conformaban 4 integrantes de la alta nobleza. Y era la última, ya pues definitiva apelación procedente del tribunal, de un fallo del Tribunal de los 12. Basadre, siguiendo un poco a Maquiavelo, decía que históricamente el Inca estaba más cerca del déspota que del tirano. Si han hecho alguna lectura en criminología sobre Maquiavelo, saben alumnos que Maquiavelo dice que el monarca o el soberano debe principalmente ser respetado y no debe ser excesivamente dadivoso. Es mejor que te respeten a que te desobedezcan. Pero una cosa es ser respetado, tener una imagen de soberano fuerte, y otra cosa es ser un tirano. Entonces, Maquiavelo distingue el déspota del tirano, en el sentido de que la autoridad es efectiva, pero en el caso del Inca todavía se legitimaba más porque era el sol, pues, es decir, se conjuncionaba la fuente de legitimidad del poder de procedencia divina, el sentimiento de la devoción religiosa que legitimaba el sistema de privilegios tanto del Inca como de la nobleza. ¿Cuál era la naturaleza del procedimiento en el incanato, no? Era inquisitivo, intimidatoria. Las normas, como dice Garcilaso, las leyes de los incas, estaban hechas no simplemente para asombrar a los súbditos, sino para ser observadas y cumplidas punto por punto. Era un principio de lex certa casi absoluto. El Estado incaico se legitimaba como Estado teocrático y la ley tenía algo de decálogo divino, guardando tiempos, territorios, cosmovisiones. Es la visión de la plenitud potestatis del papado, ¿no? Que funcionó en la Edad Media, del siglo XII al XV principalmente. Y entonces, esta severidad y rigor de la norma del Incario la resalta Garcilaso, cuando citando a Tribor, que es un estadista, un estudioso de estas materias, dice que la estructura incaica era más drástica cuando las infracciones se cometían contra las personas superiores por su carácter religioso o divino. Y Tribor, citado por Santa Garea, dice: no cabe duda que nuestros cronistas
estaban acostumbrados a castigos drásticos desde su patria, y el hecho de que se hagan resaltar el carácter draconiano del sistema penal incaico demuestra que se procedía, dice, con rigor sorprendente, inclusive en su propio concepto. Entonces, la decisión de que esta justicia penal, ¿no?, en el trabajo de Trimon sobre el delito de las altas culturas de América, era magnífica, minimiza la dureza de las leyes españolas. O sea, se dice que las incásicas no eran tan deshumanizadas como las leyes que después nos va a transmitir la colonia y el virreinato. ¿Cuál era la estructura básica? Pues de mínima abajo del Estado incaico eran los ayllus, como sabemos, las familias, ¿no?, que tenían que conservar la cohesión y la unidad frente a los ayllus disidentes, y para lo cual aplicaban una norma penal como la que recomendaba Juan Jacobo Rousseau en el Pacto Social. Una ley simple y pedagógica, dice Rousseau. Y sí, pues, Amasúa, Amayuya, Amajeya, no robes, no mientas, no seas perezoso, era el código principal de aplicación de la cosmovisión normativa andina. Los delitos se clasificaban, ¿no?, como en forma Tribor, Basadre, Piso, Olivera, ¿no?, de delitos contra el Estado, que eran los más terribles, contra el incario, los delitos políticos, los que Europa llama los delitos de lesa majestad, pero también había delitos contra el culto, y peor, contra el Inca, ¿no? Se diferenciaba delitos contra el Estado que delitos contra el Inca. Ambos eran graves. Ese primer estadio de nivel de insubordinación política a Dios, ¿no?, que es el sol, el Inca, que lo representa, y el Estado. Pero también habían los delitos contra las personas, ¿no?, o sea, delitos de sangre, básicamente, los delitos que afectan a los bienes que eran importantes en la estructura andina, patrimoniales, abigeato, apropiación de tierras principalmente, y por último los delitos sexuales. Adviertan que, sin embargo, la visión de sexualidad era mucho más libre que la visión victoriana, pues, que traía la colonia y se importaba a nuestra América, ¿no? Sin embargo, el sentido de la pena era de carácter intimidatorio, es decir, de prevención general, disuasiva, pero también de carácter reparatorio, que se aplicaban de mayor a menor según la categoría del tipo de delito perpetrado. Entonces, se respetaban criterios para la calificación del delito, alumnos, en la sociedad andina. Criterios, miren, tal vez hay que hacérselos conocer a algunos congresistas que felizmente ya se están yendo. Criterios que tenían en cuenta la edad, las causas personales, la función desempeñada. Mire, escribe Garcilaso de la Vega lo siguiente: respetaban la edad que tenían para quitar o añadir la pena conforme a su inocencia. Y en la dimensión de inocencia estaba el criterio del proceso de maduración y la pubertad, que atenuaban la pena. Se consideraban factores como la reincidencia, la tentativa, la complicidad y el encubrimiento, ¿no? Y entonces el indio que era inobediente a su cacique por primera vez, le daban el castigo que su cacique señalaba. Pero a la segunda, miren, ojo, tenía ya pena de piedra. ¿Alguien se imagina qué sería una pena de piedra, no? Y en tercera instancia, la pena de muerte. ¿Qué sería la pena de piedra? Alberto, principio de racionalidad y proporcionalidad, sí, pues. Claro, Alberto, pero la pena de piedra era apedreamiento, pues, al reincidente, ¿no? Previamente lo sacaban del entorno, ¿no? Lo sacaban de la comunidad, esto sobre todo en casos de apropiación indebida de ganado, ¿no? Sin embargo,
Sí es cierto que hubo un trato de preferencia para los nobles, a pesar del rigor moral que tenía el incario, ¿no? En realidad se castigaban todos los delitos, pero se daban diferentes penas a los nobles de ricos, penas de piedra a delitos más graves y reincidentes, sí, Alberto. Y entonces, en todos los delitos se aplicaban distintos niveles a los nobles que a los pobres. La muerte se aplicaba para el homicidio calificado, también el adulterio. Adviertan la cercanía con el fuero juzgo visigodo. A la mujer adúltera hasta hace unos años le cortaban las trenzas, cosa que es en la idiosincrasia andina más profunda, como desnudar a la mujer. Eso hacía Sendero Luminoso a mujeres que se resistían al sometimiento a su control terrorista. Entonces esto de eh, pena de muerte para adulterio, para violación, para incesto, para sodomía. La homosexualidad no se permitía en el incario. También pena de muerte para el robo de penas imperiales, para la traición. Y entre las penas corporales teníamos las penas sobre el cuerpo antes que sobre la libertad, como en la tradición del desarrollo de las sociedades antiguas. La paliza, los azotes, pero también en la peculiaridad andina la bebida de orina, la mala hierba, que se imponían estas bebidas al ocioso, al sucio, ¿no? Y eran las penas mayoritariamente aplicadas, ¿no? Entonces, alumnos, esta función punitiva era planteada por un juzgamiento verbal, sumario, y las sentencias se cumplían inmediatamente. Entonces, no se justificaba, y esto es bien importante, alumnos, las detenciones prolongadas, por lo que no hubieron en las zonas que no eran el Cusco, los grandes centros como Huari, ¿no? Lugares de detención prolongada, cárceles en el sentido moderno, sino lo que hubieran eran escenarios de detención preventiva. Esto va a cambiar cualitativamente en la colonia y el virreinato. Garcilaso dice que la idiosincrasia andina era aborrecer el delito, y eso lo reafirman cronistas como Horacio Urteaga, Lastres, Barayanos, Basadre, ¿no? Ya el historiador, y Tribos también. Dicen que la aplicación de la pena de muerte sí tenía distintas moralidades, ¿no? Según se tratase del delito cometido y también del estatus del imputado, y también la calidad del agraviado. Violar a una mujer, ¿no? Que como saben era propietaria de un medio topo, a diferencia del topo global que tenía el Runa, era un delito, pero la violación, por ejemplo, de casas de vestales, inmediatamente daba pábulo a la decapitación. Sin embargo, la decapitación, alumno, era una muerte noble, que se aplicaba solo a los nobles. Para los populares eran el descuartizamiento, el despeñamiento, la asfixia por sofocación, la lapidación, la muerte por tormento. Por ejemplo, el descuartizamiento se aplicaba en los casos de traición militar, ¿no? O contra el homicida de algún miembro de la nobleza. La hoguera era una forma vil de muerte en la idiosincrasia andina. Sin embargo, en la apreciación de las pruebas, todavía se consultaba algunos amuletos, señales, juicios de Dios, una suerte de espectáculo de ordalía inca, a decir del autor que estamos reseñando esta noche. Murúa es uno de los cronistas que nos habla, alumno, de la famosa cárcel del Cusco, ¿no? Que era reservada, está debajo de la catedral. Ahora si vamos alguno a la ciudad del Cusco, y en ese sótano terrible se encerraba
a los acusados de insubordinarse contra el poder del Inca. Y dentro de la cárcel, Sancay cárcel, como vamos a ver en el PPT que trabajamos para esta clase, Murúa dice que al condenado normalmente lo comían las fieras, ¿no? Porque había dentro de esas cárceles especiales todo tipo de animales salvajes, ¿no? Osos, víboras, tigres, ¿no? Y si esa que si después de un tiempo de encierro, cuando abrían la gran puerta, que era una tremenda piedra que solo podían abrir entre un montón de personas, si este encerrado estaba vivo, el Inca usualmente le concedía la vida, le perdonaba la pena de muerte, ¿no? Entonces, había cárceles especiales con régimen de flexibilización para los nobles. No se sabe si tenían cárceles para penas de larga duración. Según Cobo, sí hubo algunos ámbitos de reclusión perpetua, sobre todo en el Cusco, en la selva, ¿no? Pero usualmente no, ¿no? En los territorios amplios de los suyos, no tanto, ¿no? En la cárcel del Cusco, dentro de ella, en esa zanca y casa, estaban animales salvajes, piedras esquinadas como navajas, y ahí se encerraban a los insubordinados al Inca. A ver si, Jean-Pierre, ¿estás ahí o has encargado a alguien pasar el PPT? ¿Aló? A ver si podemos compartir pantalla, estimados alumnos. Jean-Pierre, ¿estás ahí? Ahí está. Tenemos pues la cárcel en el Perú, hay una iconografía de Guamán Poma de Ayala, gracias. Y entonces, bajamos por favor, gracias. Ahora sí, el siguiente PPT. Entonces, hablábamos de la punición del incario, de las penas, de los delitos y de los factores de atribución. Ya lo hemos visto ya. El siguiente, por favor. El siguiente PPT, por favor. Bueno, ahí tienen ustedes las penas, eso sí es interesante, ¿no? Penas corporales, flagelación, paliza, azotes, bebidas de orina y mala hierba, por motivos políticos, también trabajos de destierro, ¿no? Comunidades enteras fueron trasladadas a la selva en el incanato, ¿no? Trabajos forzados, a pueblos vencidos, teníamos cárceles para nobles, cárceles del reo común, cárceles de segunda en los pueblos, pena de muerte, como lo hemos dicho ya, decapitación, despeñamiento, asfixia por sofocación, lapidación, muerte por tormento, pero aquí están las principales cárceles del incanato: la Sanca y Huasi del Cusco, la de Arabaya, está en la selva, la de Akira en Apurímac, y en Machu Picchu, ¿no? Si ustedes suben en la parte más alta, está una gran piedra de tortura y al costado una cárcel cerrada. La que sigue, por favor. Gracias. Entonces, ya hemos visto, ya hemos hablado de este tema. La que sigue, por favor. La que sigue. Hablemos algo de la cárcel de Sancay del Cusco, ¿no? El Sancay es debajo de la tierra, según Guamán Poma de Ayala, en Nueva Crónica y Buen Gobierno. Dice Sancay debajo de la tierra, hecho bóveda. Ahí tiene la figura de Guamán Poma, que él mismo la dibuja. Vean, adentro hay serpientes, miren, ¿eh? Culebras ponzoñosas, leones, tigres, oso, zorra, perros, gatos de monte, buitre, águila, lechuzas, sapo, lagartos. De estos animales tenían muchos que para castigar a los bellacos y malhechores delincuentes, ¿no? En fin, alumnos, esa es la idea, la descripción detallosa con su figura
de lo que era la cárcel de Sancayhuasi en el Cusco, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí tienen la cárcel de Arabaya, que está al frente de la iglesia de San Sebastián del Cusco. Alumnos, el barrio de San Sebastián es uno de los más bonitos del Cusco, urbano, y ahí es que se compran pues los niñitos sentados en su sillita, que ya es una orfebrería de la colonia para adelante, pero geoterritorialmente, así como en el Girón de la Unión, en lo que es el Interban, estaba la primera cárcel de Lima, no republicana. Bueno, en la cárcel de Arabaya, frente a la iglesia de San Sebastián, se aplicaba la pena de muerte para ladrones, ¿no es cierto? Y estaba en San Sebastián. La cárcel de Acomayo ya era una cárcel al otro lado del río Apurímac, era una cárcel de tormentos, ¿no es cierto? Ubicada en la hondonada de las cimas de los cerros, al lado del río Apurímac, una cárcel de total exilio, digamos, ¿no? Y tenemos, como les hablaba, la cárcel de Machu Picchu, que está dentro de la ciudadela, en el barrio industrial, donde hay dos orificios al lado de una grieta que funcionaba como cepo de tortura. La siguiente, por favor. ¿Cómo eran las cárceles de segunda? Es decir, aquellas que no se aplicaban, se aplicaba runa al pueblo, ¿no? Para Huamampoma eran centros de detención provisional. Advierten algunos cómo también en la sociedad andina se cumple lo que es sistémico en la sociedad antigua en Europa, que las primeras cárceles son centros de detención ex ante el reo es sometido a juicio. En esa corta estancia se les aplicaba también la regla del silencio. Yo no sé qué tan cierto será esto, será una analogía hecha por Vega Santagarea con el sistema filadélfico, el sistema de Augur. Pero en realidad, en un dibujo de Guamán Poma, Cárceles de los Ingas, lo ven ustedes a su diestra, el príncipe culpable Huanchayoc relata: mis recuerdos me arrastran, mis lágrimas me arrastran, mi corazón está con pena, Jaray, Jaraui, cárcel cruel, suéltame. Hay una serie de huaynos en provincias sobre la cárcel, ¿no? Y siempre terminan con esa especie de canto después del verso que se llama Jaray, Jarau, Jaray, Jarau, ¿no? O sea, qué fuerte el sufrimiento que estoy pasando, que estoy afrontando, ¿no? La iconografía de Guamán Poma tiene la gran virtud de dibujar pues, lo que se describe, y en ese sentido, alumnos, encontramos una mayor visión realista de lo que vieron los cronistas como Guamán Poma. La siguiente, por favor. Antes de pasar a las cárceles de la colonia, alumnos, diremos que las prisiones pequeñas eran oscuras, no húmedas, ¿no? Y en esas cárceles de segunda primaba el trabajo de día y el silencio de noche. En la ciudadela de Machu Picchu está pues esa cárcel con cepo de tortura, ¿no es cierto? Y bueno, en esas cárceles no se veía pues la aplicación de penas, ¿no? De tormento, ¿no? Por ejemplo, está la visión de la cárcel del Cusco, donde se dice que usaron tormento. Uno bien extraño y espantoso fue abrir una olla y sepultarlo vivo, metiendo en su compañía espantosas y crueles sabandijas, como dragones, serpientes, tigres y basiliscas,
y tapando la olla con una losa, le dejaron así para que pereciese sin compasión o remedio. Entonces, miren, hay similitud entre esta forma de cárcel, según veo a Santa Gadea, era que en las novelas de la picaresca española se registraban como el tipo de cárceles terribles que usaron los gentiles romanos como tormento. Pero en fin, las cárceles del Inca, de las principales ciudades, solo se aplicaron como privación de la libertad cuando el monarca lo decidía, ya con un asunto, digamos, de fallo definitivo y firme, porque la majestad del Inca era, que duda cabe, la justicia mayor. ¿Tú querías decir algo, Alberto? ¿Hola? ¿Hola? Sí, doctora. Aló. Sí, te escuchamos. Sí, te Sí, escuchamos, era, Alberto. bueno, respecto, usted mencionó que había una pena de destierro, pero también había una en la cual lo desaparecían de la memoria colectiva, que también era una sanción a cuestiones muy graves, que lo borraban, ¿no? Y si bien, por ejemplo, los príncipes gozaban de ciertas facilidades en este tipo de prisiones, incluso dice ahí que tenían un patio, ¿no? Que nos hace recordar a las prisiones que hay hoy en día para los expresidentes, pero también para este tipo de la nobleza los borraban de la memoria colectiva, ¿no? De este grupo que eran pues selectos de los Anan Cusco, Urin Cusco, ¿no? Que los desaparecían de la historia, por decir, ¿no? Eso era, doctora, gracias. Gracias por el aporte. No, no he glosado esa idea, por lo menos en el trabajo de Vega Santagarea, tal vez en el trabajo de otros historiadores, ¿no? Sí, Bueno, sí, bueno, doctora, disculpe, estaba en trabajo de otros historiadores, disculpe. gracias. Bueno, más bien gracias por el aporte. En la colonia alumnos, más bien nos va a servir algo de lo que conocemos en criminología como la cultura inquisitorial, la cultura del medioevo, porque esa cultura de la Inquisición es la que se trasladó a América junto con los españoles y se importaron entonces vicios, errores de la cárcel peninsular, empirismo, favores políticos, atropellos a la dignidad humana, corrupción. Sin embargo, alumnos, se mezclaba el régimen político del fortalecimiento del latifundio y de la hacienda con un régimen pretendidamente humanista que provenía de las leyes de Indias. Pero en realidad este, hay quienes refieren que, por ejemplo, en la colonia la justicia estaba cooptada, la anarquía gobernaba, nadie quería obedecer. Juan José Vega, el historiador, glosa una carta de Vicente Valverde a Carlos V, que lo envía como obispo y protector de los indios. Esa carta de 23 de julio de 1540, o sea, la mitad ya del siglo XVI, le dice que un alguacil particular y cárcel por mí requiero, dice, para ejercer autoridad, porque de otra manera no puedo ejecutar bien las cosas que los alguaciles de la ciudad lo hacen de mala gana y los carceleros peor. Y luego se queja de la respuesta de Francisco Pizarro ante un enviado de España para fiscalizarlo por los reyes católicos. Dice, no hay juez que venga, ni literalmente Pizarro dijo esto, no hay juez que venga ni rey a quien yo no haga con dineros que haga lo que yo quisiese. Miren, el conquistador se creía dueño del mundo, ¿no?
Esta postura de rebelde extremeño, dice Basadre, proviene de que la conquista en realidad fue una aventura privada, no una empresa de Estado, como refiere Basadre. Ahora se presenta, ¿no es cierto?, el descubrimiento de América como una obra dirigida por reyes católicos, ¿no? Pero en realidad la conquista española en realidad era un acondicionamiento burdo de instituciones hispánicas a pueblos recién conquistados. Una prisión colonial, por ejemplo, con características peculiares. También había distintos tipos de cárceles, ¿no? Había cárceles de nobles, ¿no?, que se expresaban, se definían por el principio de desigualdad, porque no todos eran iguales ante la ley. El rey Carlos I, en la ley 15, en la recopilación de leyes de Indias, decía en 1531, ordenamos a los virreyes presidente audiencias y justicias que cuando mandaren prender algún regidor o caballero o persona honrada, señalen la carcelería conforme a la calidad y gravedad de sus personas y delitos. El cura, el padre Rubén Vargas Ugarte, historiador, dice que hubieron varios nobles encarcelados, ¿no?, como Cristóbal Vaca de Castro, comisario del rey, pacificador del Perú, que fue reprimido aquí en América, que estuvo detenido primero en Lima y luego en un navío que estaba sentado en la bahía del Callao. Y Blasco Núñez de Vela, que fue preso en Lima y después en la isla de San Lorenzo. Fue el primer preso, Blasco Núñez de Balboa, de la isla de San Lorenzo, ¿no? Le hizo sufrir en su propia casa, dice también el conquistador, cárcel, ¿no?, el virrey Marqués de Cañete al oidor Saravia. Y ahí tenemos el antecedente más originario del arresto domiciliario en el Perú. La cárcel común estuvo establecida, normada en el papel por Felipe II en 1578, o sea, casi a fines del siglo XVI. Está en la ley primera del tomo segundo de la novísima recopilación. Estas eran cárceles para custodia y guardia de los delincuentes. En Lima, ahí sí ya la cárcel ya no es solo un espacio de transición, ¿no?, sino ya empieza a ser cárcel de custodia y guarda de delincuentes. En Lima se construyeron dos en la Plaza de Armas, ¿no es cierto? Una debajo de la iglesia del Sagrario, ¿no?, o sea, del arzobispado. La segunda se construyó de adobe y quincha, ¿no? Esto está al costado de la Municipalidad de Lima. Dice, no era muy segura, ¿no?, a la parte frontera de la plaza, o sea, de la Plaza de Armas de Lima, ¿no? Estaba la cárcel de corte bien bellaca y que se van cada día los presos de ella, así decía el historiador en una carta que se mandaba al virrey sobre el estado de las prisiones. Luego se edificó un buen local, dice, en el mismo sitio ya, en esta cárcel bellaca, en la calle de Pescadería, que se utilizó hasta el siglo XVIII. Cuando vino el virrey Toledo, en tiempos del virreinato, escribió al rey en 1570 lo siguiente: en estos pueblos en que ahora están reducidos estos naturales, se les hicieron obras públicas y de policía, como en los de españoles. Así también se construyeron cárceles, casas de cabildo y hospitales. Este penitente viajero por todo el Perú figura parte de las cárceles de Lima en una visita a Huamanga, Ayacucho, a la cual dotó de casa de cabildo y cárcel de la que carecía. Durante la rebelión de Tupac Amaru,
en el último tercio del siglo XVIII, se construyeron cárceles ya de larga duración, como la de Oruro en el Alto Perú, ¿no? Versión confirmada por Dián de la Paz, Fray Joaquín, que era un eclesiástico de ese tiempo. Entonces, en la colonia, ¿no?, se planteó, pues, en primer lugar el debate sobre las leyes de Indias, ¿no? El debate sobre la condición humana de los indígenas. Recuerdan la fundamentación de Bartolomé de las Casas de esa condición humana. Pero, como dice Aguirre, es un gran criminólogo peruano sobre el sistema de prisiones, recordarán su libro, La cárcel donde se amansan los guapos, escribe, hablando de la colonia, que el encarcelamiento fue una práctica social regulada por la costumbre y no tanto por la ley. Sin embargo, alumnos, había una figura que se llamaba en la colonia, la siguiente, por favor, la de las cárceles eclesiásticas o de la colonia. Ahí tienen ustedes lo que acabamos de referir, ¿no? Cárceles de la nobleza y de los comunes. En la nobleza, la isla de San Lorenzo. En los comunes, la plaza de Armas. Las galeras en el mar. En los conventos, como en Arequipa, donde hasta ahora hay una celda de una mujer que purgaba prisión en ella. También en los conventos para monjes infractores de Santo Domingo o para nobles refugiados. En los barcos prisión del Callao también se desarrollaban los trabajos forzados, en galeras a presos políticos o reincidentes. Pero, y qué duda cabe, estimados alumnos, junto con las cárceles de Lima, vamos a encontrar las cárceles más violentas, ¿no?, como la del Tribunal del Santo Oficio, que basaba sus fallos en autos de fe teológicos, en el cepo, el tormento, ¿no?, en el cuestionamiento de la brujería y de la hechicería, y las cárceles llamadas eclesiásticas o de corona, que eran administradas por los llamados curas doctrineros. Un minutito me esperan, por favor, alumnos. Gracias. Cuando hay un cese de ministros que lo mismo disfrutar de inmediatamente. Aunque fuese con posterioridad la justicia se solicitará a los ministros de los en la picota. Ahora, después hay algo pasar a Estados Unidos a la pero ahora hay mucho más cosas sobre el narrador de Estados Unidos. Dice, a propósito de trabajo, no podemos trabajar a la forma como se ha empezado, y después, aquí sí quería decirte que después de que me enteré que no es un diplomático de carrera, sino que ya es cargado de la verdad. No solamente lo siento yo, sino todos los demás. Hablando del embajador de Estados Unidos, también el embajador dijo,
Y utiliza que el hecho de que sea un embajador político y no un embajador de carrera, primero trata de ser relativamente serioso, porque el segundo dice que eso quiere decir que Italia para cuando un embajador político, esa persona está encargada de embajada, pues sí, embajador por la inglés. Entonces, estimados alumnos, hay que ver un poco el proceso de trasvase de las costumbres españolas de prisiones a la colonia. Cuando se arraigaron los conquistadores y a posterior el virreinato, una primera fase de cosmovisión carcelaria es que las cárceles en términos institucionales solo se aplicaban a los españoles o a los hijos de los españoles en América, es decir, a los mestizos. Pero no se aplicaban a los indígenas. Con el desarrollo histórico, se dieron cuenta los españoles y también los sacerdotes, que en esto, que duda cabe, que pusieron por delante no solo sus creencias, yo diría más que sus creencias, el afán de apropiación indebida de tierra de los indígenas, se dieron cuenta que esto que de no incorporar entre los procesados y sentenciados a la población aborigen no era precisamente muy conveniente, sino por el contrario, les quitaba la herramienta fundamental para aplicar el proceso de apropiación de la gran propiedad agraria terrateniente desde la colonia y el virreinato. Entonces eso fue cambiando la apuesta modélica originaria de las cárceles. En los albores de la colonia, con el objetivo de arraigar la conquista, se separaba, incluso en las cárceles, a la población penal. Así tenemos, por ejemplo, la cárcel para hijos de caciques en Lima. Se los traía a los hijos de los caciques a Lima para justamente cortar ese núcleo probable de insubordinación andina. Y ahí se les adoctrinaba y se les formaba en la cultura española y en la cultura religiosa cristiana occidental. Entonces, por ejemplo, así era la cárcel de Santiago de Cercado para hijos de cacique. Pero, con el desarrollo ya de la conquista y del virreinato, se empezaron pues a instalar lo que vamos a conocer como las cárceles de la Inquisición. Pero primero, estimados alumnos, veamos un poco cómo eran las cárceles llamadas eclesiásticas o de la corona. Estas cárceles las conseguían los llamados curas doctrineros por la compra al rey de España de la facultad que se llamaba de vasallaje. Entonces eran
locales carcelarios de la primera etapa de la conquista, administrados por los curas doctrineros. Miren la semántica de la palabra, ¿no? Cura, cura, o sea, integrante de la iglesia, doctrinero, el que enseña la doctrina de la iglesia, que pagaba al virrey, ¿no es cierto? Porque era algo así como una inversión para instalar un feudo en cada pueblo o caserío inca. Y a partir de ahí, ¿no es cierto? Su función era supuestamente doctrinaria y de instrucción en los misterios de nuestra santa fe. Y tenían entonces de estipendio de la Caja Real, la realeza les otorgaba la facultad de tener una cárcel propia, incluso alguaciles para el cobro de tributos. Y en esto los curas estaban en alianza, en complicidad con los caciques pueblerinos. Y entonces el cura, en su feudo, una especie de feudo, el cura doctrinero, al costado de su casa tenía una cárcel, pues, al costado del domicilio del cura había un ambiente, ¿no? A veces con patio, que se usaba como lugar de reclusión, pero también de aplicación de tormentos, ¿no? Por muchos años, esta influencia fue notoria, ¿no? Tanto es así que el virrey Francisco de Toledo, en una carta a Felipe II, le decía que estos sacerdotes que tenían cárceles también tenían alguaciles que torturaban, cepos, donde prendían y castigaban conforme se les antojaba a los indígenas, sin que nadie le impidiera que se les fuese la mano. Así dice literalmente la carta. Guamán Poma ha dibujado a un doctrinero azotando a un indio desnudo, atado de pies y manos, como vamos a ver ahorita, mientras otro observa en el cepo inmovilizado. ¿No? A ver, pásame el otro PPT, por favor, que creo que ahí está ahí está la explicación de qué cosa eran la cárcel eclesiástica, ¿no? Miren, Guamampoma, un cura con su hábito, ¿no? Que está haciendo trabajar a un detenido a fin de evangelizar, ¿no? En cada caserío, ¿no es cierto? Cobraban tributos a los indios. Entonces estamos ya aquí en el escenario, ya en que el indio puede ser un procesado, en consecuencia, un atormentado, en consecuencia alguien al que se le puede embargar y apropiar sus tierras. La que sigue, por favor. Alumno, por favor. No ha pasado, no está la figurita. Uy, qué error, ¿eh? Retrocede, por favor. Hay un dibujo de Guamampón, alumno, en que se le ve clara. A ver, más atrás de repente estará. A ver, retrocede. No, atrás. No, estás avanzando. No, hay un dibujo de Guamampoma en que se ve a un indígena que está amarrado a una caña redonda por las manos y por los pies. O sea, está en una situación curva, ¿no? Y en ese contexto los está atormentando. En las primeras páginas dice que se ve, a ver, retrocedamos, a ver, no, ahí no se vea. A ver, ahí, tampoco, no está. Hay una iconografía de Guamampoma que es terrible, alumno, sobre la que describe, pues, cómo se había extendido el abuso de exigir a los indios servicios personales. Los curas ejercían jurisdicción llegando hasta infringir castigos corporales por sus delitos, ¿no? Y el padre Vargas Ugarte dice que los religiosos no ponían estorbo de ser visitados por los obispos, pero solo en cuanto párrocos,
pero se oponían a que se metan a tratar del derecho y señorío de los incas y de otras cosas que traen consigo mucho escándalo. El trato inhumano que se otorgaba a los indígenas por los curas doctrineros en esos locales, ¿no? Eran terribles, ¿no? Entonces, el estipendio que habían pagado los curas a los virreyes se ratificaba posteriormente en una apropiación indebida, ¿no? Dice que en esas cárceles del cura había cepos donde los prendían y se les aplicaba castigos corporales. Aquí tienen, miren, aquí están viendo la iconografía de que están colgados, ¿no? Parecidas eran la iconografía de los curas doctrineros, ¿no? Los castigos terribles, ¿no? Lo describe también el virrey de Montesclaro, ¿no? Cuando le dirige una carta al rey y dice que en sus memorias, el virrey de Montesclaros, perdón, no en una carta, sino en sus memorias, dice que los curas doctrineros se van todos tan desenfrenadamente que la más ruin doctrina vale más el día de hoy que ningún repartimiento. Tienen en las doctrinas cárceles y cepos para los indios y tratan y contratan con ellos muy en su perjuicio. Entonces ahí, pues, la constatación de los agravios de los doctrineros, con grillos, cepos, castigos corporales, a indígenas desnudos, era una terrible jurisdicción civil y penal, como anota Huamampoma, ¿no? Bueno, poco a poco estos clérigos y religiosos doctrineros se fueron perdiendo porque se les quitó un poco el aval y la legitimidad desde la corona española, pero en realidad los religiosos de las órdenes de San Francisco, Santo Domingo y San Agustín de México tenían esos monasterios con cepos para poner en ellos a los indios que querían y los aprisionaban y azotaban por lo que les parecía y los trasquilaban, que era un género de pena que solía darse a los indios, que era muy, muy aflictivo para ellos que los trasquilen el pelo, ¿no? Esa misma pena se usaba con los galeotes en el Perú colonial. Y desde esos tiempos surge pues esta tradición oral del dolor que se llama Taquionjoy, Taquionjoy, la canción del dolor, la canción del sufrimiento, la canción de la pena, porque después de los tremendos trasquilamientos y las torturas, ¿no? Esas penas causaban mucho pesar en el aborigen, sobre todo el trasquilamiento con azote, ¿no? Ya que esa pena de tocado de la cabeza era un distintivo tribal, ¿no? Era un estatus señorial, el tocado en la cabeza. El virrey del Perú, el príncipe de Esquilache, planteó que a los visitadores que prendiesen, o sea, que los detuviesen a todos los curas doctrineros y que los remitiesen a la reclusión del cercado, ¿no? Sin comunicación con los indios, ¿no? Porque con eso se atajará el contagio que con su mala doctrina ha cundido entre tantos, ¿no? Ha fundado en Santiago del Cercado 2 casas, dice, la una para cárcel y reclusión de los delincuentes y la otra para seminario de los hijos de los caciques presos. Desde ese tiempo, en 1567, ya se empezaron a castigar a los hechiceros indígenas, habilitando corralones como presidios a cargo de sacerdotes doctrineros, ¿no? Entonces, los jesuitas, según Luis Millones, recluyeron pues en la doctrina, o sea, en la cárcel de Santiago del Cercado, ¿no? La supervisión e internamiento a la total catequización, sobre todo de los más nobles. De ahí
se los mantenía con sermones, prácticas religiosas diarias, misas los días de fiesta. Todo eso era dirigido, dice, por un español honrado y de confianza, ¿no? Parecía la Raspuis, pues, o sea, las casas de trabajo de Europa en Holanda, según Vega Santagádea, ¿no? Entonces, ese régimen correccional cerrado también lo compara Santagádea al régimen de galeras, de hegemonía marítima de los estados, que implicaba pues prisión en barco, con trabajo diario, con educación religiosa intensiva, con pena de duración ya indeterminada y con medidas extremas de vigilancia. Esos penales correccionales parecidos a los penales europeos, dice Vega Santagádea, del siglo XVI. Entonces sí tenemos el paso terrible de los curas doctrineros junto con la economía política de la apropiación de tierras por la iglesia y por las órdenes religiosas, pero también en términos individuales por los curas doctrineros. En cambio, en la colonia, estimados alumnos, se importan los vicios de España y las formas de carcelería buscan supuestamente remediar los regímenes de repartimientos, haciendas, latifundios, ¿no? Pero en el fondo establecieron unas costumbres que se han mantenido en nuestro país incluso hasta la República, ¿no? Las encomiendas, las mitas, los rescates, teóricamente frente a las normas humanistas que provenían de los reyes, teníase la costumbre de decirse acata, pero no se cumple. Entonces el encarcelamiento seguía regulado por la costumbre y no por la ley. La que sigue, por favor. Entonces, vamos a ver, estimados alumnos, cómo ya entramos al régimen de la cárcel de la Inquisición. Yo no sé si con ustedes he tocado, pero sí en el curso de criminología, cómo la experiencia de la Inquisición proviene del vínculo entre teología y sistema punitivo. Y proviene del fuero julgo visigodo en España, que confundía pues la teología con la moral y el derecho penal. Y en ese contexto, sí pues, la cárcel de la Inquisición, que fue ordenada por el rey Felipe II en 1569, se instaló en Lima con el Tribunal del Santo Oficio. Pero ahí lo vamos a dejar, porque tengo aquí a mi asistente de criminología in situ, que me está insistiendo y que muchas veces terminamos un poco de más tiempo y eso nos retarda en la subsiguiente clase. Así que probablemente en la siguiente terminaremos ya la historia, trabajando un poco la cárcel de la Inquisición y luego las cárceles de la República. Yo le voy a pedir a Carlitos que le mande a Jean-Pierre los PPTs que tenemos de la Santa Inquisición, ¿no? O de la famosa norma que se aplicaba a las brujas en el medioevo europeo y que se va a aplicar después aquí en la Inquisición peruana. Los historiadores dicen que tal vez nuestra Inquisición no era cuantitativamente tan relevante como la europea, pero para dejarle nomás el caramelo, las brujerías de indios, negros, zambos y mulatos, y también las supersticiones que criminalizaban a las beatas, no tuvieron, al igual que en Europa, los límites en la aplicación de la pira,
en la facultad de quemar herejes, ¿no? Se dice que la Inquisición española en el siglo XVI utilizó pues el fuego y la espada para solventar querellas religiosas, pero también para atacar a las brujas europeas como personas que tenían cópula con el demonio, lo que merituaba el tormento como preámbulo para la muerte. Bueno, hay un señor Torquemada por nuestro subcontinente que aplicaba sentencia, pues, en la Inquisición peruana, que no va a tener mucho que envidiar a las cárceles inquisitoriales de Europa y específicamente a la Inquisición española. Nos vemos, estimados alumnos, hasta la próxima semana. Que les vaya muy bien. Permiso.